Sí. Porque vos recordás, en esa época había una discusión de Melconian respecto de su mirada de la política económica, cuánto afectaba la devaluación, cuánto afectaba el aumento de tarifas y su mirada negativa respecto de cómo se estaba llevando adelante la economía. En retrospectiva, esa, si vos querés, controversia entre Melconian y por el otro lado Prat-Gay y Sturzenegger, ¿vos estás más cerca de creer que tenían razón Prat-Gay y Sturzenegger que Melconian? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fíjate vos que la sociedad argentina percibe que el año 2016 fue un año de un brutal ajuste. El gobierno arrancó su gestión con ya un nivel de pobreza muy alto, con un nivel de empleo en el sector privado estancado entre el 2012 y el 2015, que no creció en nada, subió algunos años, bajó otros años, pero el empleo formal registrado del sector privado no creció. Y yo creo que la estrategia gradual en lo fiscal que adoptó el gobierno era la adecuada en esas circunstancias. Vos pensás que además la sociedad percibe que esa estrategia no fue gradual, sino que fue de shock. Entonces, ¿cómo hubiera sido digamos, el impacto en términos de poder adquisitivo, en términos de empleo? Recordad que tuvimos un muy mal semestre de empleo en la primera mitad del año pasado. Sí, y meses de caída de 5.5 sí, del Producto Bruto. Sí. Entonces, yo creo que la estrategia que adoptó el gobierno fue la adecuada. Pero además, y no lo digo ahora, digamos, ¿no? Yo, cuando me tocaba escribir columnas el año pasado, digamos, creo que siempre sostuve esta visión de que la estrategia gradualista, si se puede llamar gradualista, del gobierno en algunas políticas era la adecuada en el contexto en el que estábamos transitando el 2016. ¿No había posibilidad de construir un plan antiinflacionario que no fuera de ajuste, que no fuera recesivo? Es decir, ¿no existe más la posibilidad en el siglo XXI de planes como el de convertibilidad, por ejemplo, o como el plan real en Brasil? En buena medida, digamos, quien utilizaba esos programas de una manera medio brutal era el gobierno precedente, digamos, con políticas de fijación de precios, de persecución a los empresarios. Y en medio de las enormes distorsiones generadas por la administración precedente, recurrir a esquemas de este tipo hubiera dado una sensación de continuidad de la política, de las mismas herramientas de política antiinflacionaria que utilizaba el kirchnerismo, que hubieran también afectado muchísimo las expectativas y la credibilidad del programa. Y hubieran terminado también afectando la capacidad de la oferta de reaccionar, porque, digamos, en buena medida también un componente de la lucha antiinflacionaria es generar, digamos, las condiciones para que se produzca un shock de oferta que funcione también como una barrera al aumento de precios, claro. Yo diría que esos programas de los años 80 que se usaban para bajar la inflación de 1000 a 100, digamos, porque si nos ponemos en el contexto del plan austral o del plan cruzado, eran para salir de la hiper, para hacer Sí, 30% de inflación mensual, no anual. Eran para salir de la hiper y pasar a algo más manejable, sobre lo cual después empezar a trabajar seriamente, ¿no? Sí. Ahora, lo curioso es que salían de la hiper, pero pasaban a tener una inflación de 4% anual, digamos. Plan Real logró
que Brasil se quedase de manera permanente. Entiendo el argumento que se utiliza acá de que esos planes después estallaron. Sí. Estalló la Austral, estalló la convertida, pero en Brasil no estalló el plan real. Y Brasil quedó, aún en los momentos de crisis política, con una inflación de un dígito. El plan real estalla con el tipo de cambio fijo en enero del 99. Termina al final estallando. Pero no la inflación. La inflación... o sea, el plan antiinflacionario funcionó. Sí. Y la recesión, y no creó recesión. La idea del gobierno, del cual yo todavía no formaba parte, aunque sí había trabajado en la Fundación Pensar en el año 2015 y algunas cosas habíamos discutido, era, digamos, implementar un programa en el cual ya pasásemos a un esquema de metas de inflación, que es el esquema que hoy utiliza la mayor parte de los países del mundo, que es efectivo, que genera algún costo de corto plazo, sin duda, porque estabilizar flotando puede tener algún costo adicional de corto plazo, pero donde hay un beneficio de mediano y largo plazo que uno está seguro que no está generando una situación insostenible como le ocurrió a la Argentina tantas veces. Tratando de ser didáctico para la mayoría del lector, que además no es un especialista en economía. Está claro que estos planes exitosos antiinflacionarios, como el caso del plan de convertibilidad o del plan real en Brasil, tomaban inflaciones de 30% mensual, que no es lo mismo que 30% anual. Entonces uno podría decir que a lo mejor la técnica quirúrgica que es para determinada problemática, en otra escala no es aplicable. En mi opinión no es aplicable. Para salir de una inflación del 25-30, como la que venía trayendo la Argentina en tanto tiempo, hace tantos años, me parece que ya había que ir a un esquema muy creíble, que sea percibido por la población como permanente y no transitorio. Y la Argentina viene de una enorme colección de fracasos con los programas de fijación de tipo de cambio, por diversos motivos, y que valía la pena intentar algo distinto, salir de nuestra idiosincrasia muchas veces exuberante en términos de soluciones muy heterodoxas, y ir a un esquema ya que genere mucha credibilidad y sostenerlo. Imagínalo de esta manera: para una inflación del 30% mensual, la técnica, la terapia que hay que aplicar no es la misma que para una de 30% anual. Y vos hablabas de un objetivo de inflación, el inflation targeting, que es lo que se aplica en todo el mundo. Ahora, en todo el mundo se aplica en inflaciones de un dígito, tampoco de 30% anual. Bueno, no. Estamos en una situación... No. Los países que lograron converger a inflaciones, los últimos casos exitosos, Colombia, te diría, por ejemplo. Colombia, Israel, México post-tequila del 94, bajaron la inflación con esquemas de metas, donde, claro, tradicionalmente uno está acostumbrado ya a pensar en los esquemas de metas de inflación cuando uno ya llegó a la inflación abajo del 10 y tiene una meta única para todos los años, ¿no? Por ejemplo, en Brasil entre 4 y 6, en México es también similar, creo que entre 2 y 4. Pero en la transición, estos países hicieron lo que hizo la Argentina, un esquema de metas que van bajando año tras año, y fueron exitosos. Los casos de Israel, los casos de México, el caso de Colombia, fueron llevados en esta manera que lo está haciendo la Argentina en este momento. Es cierto, pero por ejemplo, en el caso de Colombia les llevó más de una década pasar de una inflación del 20% a una de un dígito. Sí, ahora Colombia es un caso particular, porque Colombia es un país que venía hace 50 años con un esquema de indexación, donde todos los años la inflación estaba en el 20 y pico, no pasó por la exuberancia de los 1000 y pico que tuvimos los argentinos, brasileños
y peruanos en los 80, y donde casi todas las variables indexaban tipo de cambio, inflación, tasa de interés, eran todas muy parecidas. Como Brasil en los 70, sí, pero antes de que se disparara la estaba hiper. tan instalada la indexación en Colombia que costó obviamente romper esa indexación y pudieron ir yendo para abajo muy gradualmente. Cada país es distinto, entonces hay siempre un componente idiosincrático de cómo se hace en cada país, pero dentro de un esquema más general, que es este esquema en donde el centro de la política económica pasa a ser la meta de inflación de la política antiinflacionaria, la meta de inflación del Banco Central, y esa se convierte en el ancla para las expectativas de la economía, y el ancla deja de ser el tipo de cambio, ¿no? Yo creo, me parece que quizás para hacer la conversación más integral, el punto es que probablemente estos países que estamos mencionando no tenían el atraso cambiario que tenía la Argentina, no tenían el atraso de tarifas que tenía la Argentina, no pasaron de 30 a 40% de inflación, lo que en lugar de irla bajando de a poco, primero hubo que subirla un 30% la inflación para luego empezar a bajarla. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿podríamos habernos ahorrado esa recesión con un esquema de ataque a la inflación diferente? No, yo creo que no. Yo creo que hubiéramos tenido una recesión más grande. Podríamos haber diferido en parte la inflación en más años, pero la recesión en el agregado hubiera sido más grande, porque no hubiéramos generado también la credibilidad y el cambio de expectativas que generó el cambio de régimen cambiario y antiinflacionario, ¿no? Es mi opinión, estoy convencido de eso, estoy convencido que esta era la mejor alternativa. Déjame hacerte un punto en el que de los 2,2 puntos de caída que tuvo el producto en la Argentina el año pasado, yo te diría que casi un punto se explica por la recesión brasileña, que no estaba en los papeles de nadie que se repita el 4% de caída en 2016 que ya habían tenido en 2015, ¿no? Eso le agregó a la Argentina entre 0,7 y 0,8 puntos porcentuales de recesión, con lo cual sin esa caída de Brasil, el producto del año pasado, en 2016, hubiera caído algo más parecido a 1,5 y no a 2,2. Pero no hubiera habido un plan alternativo que pudiese permitir en el mismo contexto que la Argentina no tuviese una recesión. No, estoy convencido de que no, pero además creo que dicho programa alternativo terminaba en una crisis a los pocos meses, porque no había manera de financiarlo. La Argentina pudo financiarse rápidamente en los mercados y morigerar el tamaño del ajuste que tuvo que hacer nuestro PBI en dólares en el año 2016, porque dio vuelta a las expectativas, porque mostró un programa económico integral y creíble. Sin eso, con parches a la Argentina, idiosincráticos, ochentistas, yo creo que la Argentina hubiera tenido una crisis a los pocos meses. Pocos meses, no pocos años. No, pocos meses de implementado ese programa heterodoxo.